Kamisaki Hila Culiacanaka, bienvenidos una vez más al avance de la unidad número 1. Bueno, vamos a continuar entonces con el avance. Para ello, pues, yo les invito a todos ustedes a inclinar sus rostros y vamos a orar en esta hora, Señor. Padre amado, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo, Dios mío, que una vez más tú nos bendices, Padre, para reunirnos acá, para seguir aprendiendo, Padre amado, del idioma aymara, Señor amado. Guíanos, Padre amado, en todo momento, Dios mío, y te entregamos, Padre amado, nuestro aprendizaje. En el nombre de Jesús. Amén. Qayantañani hilanaka kuliakanaka, nairuruja, aymaran qalqanakapua unhaskayatan. Como recordarán, estuvimos hablando acerca de el alfabeto fonémico del idioma aymara y pues vamos a continuar hilanaka kuliakanaka. Justamente lo que tenemos acá es pues sonido consonántico na. Este sonido es nasal y tenemos aquí, ¿no? Palabras que inician justamente con este sonido consonántico, como pueden ver ustedes. La primera palabra es naira, ojo, naira. Nasa, nariz, nasa. Nina, fuego, nina. Nukuña, empujar. Nukuña, empujar. Nia, casi. Nia. Sonido consonántico nasal, ña. Ñusata, podrido. Ñusata, podrido. Ñanja, ñanja, maligno. Ñeque, barro. Ñeque. Como recordarán, este sonido posvelar me obliga a pronunciar las vocales cerradas como abiertas. De igual manera pasa acá, ¿no? En ñojo, ñojo, sucio, ñojo, sucio. Ñicuta, cabello, ñicuta. Ñusata, ñanja, ñeque, ñojo, ñicuta. Sonido consonántico bilabial pa. Perca, pared, pacha, tiempo. Panca, libro. Pirua, almacén. Para, frente. Perca, pacha, panca, pirua, para. Sonido consonántico bilabial aspirado. Pa, pa. Pisi, gato. Pucha, hija. Pawaña, esparcir. Puru, bosta. Puku, olla. Por tanto, tenemos pisi, pucha, pawaña, puru, puku. Aclarar que en algunas regiones, Gilatanaka, Culiacanaca, a la bosta también le dicen pasiña, pasiña. Pawaña, esparcir, ¿no? Por ejemplo, cuando se siembra el trigo, la avena o el grano, para sembrarlo, pues lo que hacen es esparcir en el campo, ¿verdad? Pawaña. Sonido consonántico bilabial, pa, explosiva, ¿verdad? Pa, pa. Y lo encontramos en palabras como pía, pía, agujero, peque, cabeza, paspa, rajadura de la piel, pusu, hinchazón, pajla, calvo, pía, peque, paspa, pusu, pajla. Sonido consonántico posvelar según su punto de articulación. Ja, ja. Caca, descolorido, despintado, color apagado también, ¿ya? Caca, caca. Capu, rueca, ¿no? Capu. Carwa, llama. Carwa, calcaña. Colo, grano. Colo.
Y pues tenemos palabras, ¿no? Que inician con ka, caca, capo, carwa, gelcaña, colo. Y tenemos que recalcar, Gilatanaka, Culiacanaca, que este sonido consonántico, pues, es un sonido posvelar que nos obliga a pronunciar las vocales cerradas como abiertas, ¿no? Y ejemplo claro de ello es esta palabra, gelcaña, como pronuncia, ¿verdad? Colo, colo, de igual manera, ¿no? O capo, capo, ¿no? Trasciende, ¿no? Lo vuelve semiabierta, ¿no? Está capo. Sigamos con más sonidos posvelares. Aquí tenemos la ja, jomaña, jomaña, abrazar, gella, ceniza, gella, ceniza, jatu, feria, gesti, negreado, jolo, duro, jomaña, gella, jatu, geste, jolo. Sigamos con el siguiente sonido posvelar, la qa, explosiva, qa, coma, ello, asa, apiña, año, coma, ello. Como pueden ver, si hay la presencia de una vocal cerrada, pues estos trascienden y obligan a pronunciar, ¿no? Estas vocales como abiertas, coma, ello, asa, apiña, año. Sonido vibrante, ra, vibrante porque al pronunciar este sonido, pues en nuestro aparato fonador se oye como una especie de vibración, ¿verdad? Ra, runcaña, runcaña, rala, 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 recta, 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 rumarizu, rumarizu, regeña, regeña. Acá, por ejemplo, aparece el sonido posvelar, ja, que me obliga a pronunciar la I como si fuera E, ¿verdad? Recta. Lo mismo pasa acá, ¿no? Cuando digo regeña, regeña. Sonido consonántico, sa, sunca, 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 suyo, suyo, samana, samana, susuña, susuña, silio, silio. Sonido consonántico, ta, tunca, tolca, tutuca, taipi, taika, tunca, tolca, tutuca, taipi, taika. Sonido consonántico aspirado, ta, turu, 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 tusunkaya, tusunkaya, taya, taya, tia, tia, tanta, tanta, tanta. Y al costado ustedes tienen la traducción respectiva. Perdón. Sonido consonántico explosivo, ta, ta, ta. Tusu. La vamos a encontrar en palabras como tusu, tusu, tarwa, 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 tiri, 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 tahsuña, tahsuña, tanta, tanta. Sonido vocálico, usu, uywa,
ullaña, uma, uru, usu, uywa, ullaña, uma, uru. Sonido consonántico, wa, ¿no? Esto también es un sonido semiconsonántico, ¿no? En todo caso, semiconsonántico porque puede equivaler a la U y a la A juntas, ¿verdad? Wa, wa, wa. Y la encontramos en palabras como whisku, whisku, wanku, wanku, conejo, ¿no? Hualpa, hualpa, huichu, perdón, huichu, 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 whisku, wanku, hualpa, huichu, huichu. Y tienen ustedes sus traducciones respectivas, ¿no? De cada uno de estos. Sonido consonántico, ja, ja. Este es uno de los sonidos posvelares que, como ustedes recordarán, me obliga a pronunciar las vocales cerradas como abiertas. Ejemplos. Bueno, antes de mencionar las palabras, perdón, lo que tenemos que aclarar, Hilatanaka, Culiacanaka, es que este sonido no aparece a inicio de palabra. Siempre va a estar al medio, al final, etcétera, ¿no? Pero no al inicio de palabras. Jajo, jajo, picante. Ojo, ojo, murmullo. Lajra, lajra, lengua. Ajla, ajla, calvo. Como pueden ver, aparece no al inicio de palabras, ¿no? Y obviamente, como es un sonido posvelar según su punto de articulación, pues me obliga a pronunciar las vocales cerradas como abiertas, ¿no? Ejemplos como jajo, jajo o la ojo, ojo, ¿verdad? Finalmente tenemos el sonido consonántico ya y la vamos a encontrar en palabras como yapa, yapa, aumento. El famoso aumento que es del contexto, ¿verdad? De nuestro país. Yapa, 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 adecuado, apropiado, ¿no? Yapa, yocha, nuera, yoka, hijo, yapu, chacra o sembradío. Veamos un poco más el alargamiento vocálico en el idioma aymara. Habíamos visto que el alargamiento vocálico aparece en el escrito del idioma aymara. Uno de sus aspectos también es que diferencia significados. Y aquí tenemos ejemplos. ¿Cómo es que diferencia significados? A ver, veamos. Siwariyawi no es lo mismo que decir Siwariyawi. Siwariyawi, la siega de la cebada. Siwariyawi, segaré la cebada, ¿no? En futuro. Tiriuhampi, trigo tostado. Tiriuhampi, tostaré el trigo, perdón, en tiempo futuro. Hipilcanca, tripa asada. Hipilcanca, asaré tripas. Yapa, yapa, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el alargamiento vocálico también puede diferenciar significados. La aclaración de los fonemas postvelares. Muchas veces también algunos le llaman pusimunañaninaka, ¿no? Los cuatro caprichosos. ¿Por qué les llamarán así? Porque nosotros tenemos que seguir su regla. Es decir, que nosotros debemos pronunciar como estos nos demandan, ¿no?
pues a la I lo vuelve E o a la U lo vuelve O, ¿verdad? Entonces tenemos estos sonidos posvelares que nosotros podemos ir practicando, ¿no? Generalmente con las vocales U y la I. Aquí está, Auhan, Ukar, Sunakaj, ¿no? O sea, que hace variar estas dos vocales, la I y la U. La I como E me va a obligar a pronunciar y la U como O. ¿Y cuáles son estos posvelares? La K, la K, la K y la J. K, 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 J. Estas vocales se pronuncian como vocales abiertas, ¿no? Fíjense, aquí hay presencia en estas palabras de estos sonidos posvelares, ¿no? Equeco, equeco, oso, eusa, eusa, ¿no? Y como pueden ver, las Is se vuelven E, la U se vuelve O, ¿no? Equeco, ustedes saben, ¿no? El dios Cecilio, ¿no? El equeco, ¿no? Oso, melendroso, eusa sería afeminado, ¿no? Son sus traducciones, ¿no? Equeco, oso, eusa. Finalmente veamos Hilanaka, Culiacanaka, los pares mínimos. Los pares mínimos son un ejercicio que nos sirve mucho para aprender a practicar los diferentes sonidos y para diferenciar significados, ¿no? Los pares mínimos en la fonología son palabras o frases de un determinado idioma que difieren únicamente en un sonido, el cual les brinda la correspondiente diferencia en cuanto al significado. Y aquí tenemos una lista breve que ustedes pueden observar acá. De todas maneras, ustedes disponen del listado en el libro de Pascual Gutiérrez que ustedes tienen para leer. Ahí está. Por ejemplo, tenemos acu, aco, acu, aco, cereal molido, muela, chama, 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 fuerza, difícil, y chama, áspero. Chama, chama. Chihi, cheje, chihi, cheje. Chihi, pasto o césped. Cheje, gris, el color gris. Checa, 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 checa. Cheja, verdad, y checa, izquierda. Hacha, 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 hacha. Hacha, hacha. Hacha, llanto o lágrima. Y hacha, grande. Jacaña, 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 jacaña. Jacaña, vivir. Jacaña, aproximarse. Haku, 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 haku. Ku, ¿no? Ka. Haku, número. Haku, harina. Canca, 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 canca. Canca, mugre, sucio. Y canca, asado. Canca, canca. Cari, 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 cari. Cari, mentira, mentiroso. Cari, cansancio. Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, alegre, contento. Cuchi, cerdo, ¿no? El ganado, ¿verdad? El cerdo. ¿Cómo más por Culiacanaka? Este es un ejercicio muy bueno que ustedes pueden ir practicando y obviamente en las videoconferencias vamos a ir revisando y también en las clases presenciales. Kama Gizpawi Churo Hilatanaka Culiacanaka. Kama Tuktasi Weñani. ¿Cómo decimos hasta luego en Aymara? Hikisinkama. O puedes decir hasta mañana, Harurkama. O Yakhaurukama, ¿no? Hasta otro día. Mayakama, hasta la próxima. O Uñhasinkama, hasta la vista. Kama Aspau Hilanaka Culiacanaka.
De esta manera nosotros podemos practicar, ¿no?, el idioma aymara, y les invito, como siempre, a ustedes a formular sus preguntas si es que la tuvieran Hilanaka Culiacanaka, y pues nosotros vamos a estar practicando también entre todos. Kama Yuspa Hilanaka Culiacanaka, ¿no? Yuspa es el acortamiento del gracias, ¿no? Yuspa, en vez de Yuspajara, podrían decir ustedes Yuspa, Yuspa Hilanaka Culiacanaka. Señor amado, te damos las gracias por esta noche, Padre. Gracias, Dios mío, por propiciar estos espacios, Padre, para aprender, Señor. En nombre de Jesús, Señor, te entregamos todo esto en tus manos, Dios mío. Bendice a aquel que está viendo el video, aquel que está en el módulo, Padre amado. Ayúdalo, Señor, siempre a, pues, a entender, a captar, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hikisinkama Hilanaka Culiacanaka.